Buenas noches, Rocío. Gracias a ustedes por la audiencia. Vamos a hablar hoy de temas que marcaron la jornada y seguro usted ya sabe con cuál vamos a comenzar. Con la suspensión temporal del diputado prófugo Luis Rabé y la juramentación de Fernando García Gudiel, quien llega a suplirlo y ha dicho que tienen planes de declararse independiente porque el partido líder con el que fue electo está suspendido por el Tribunal, cancelado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el escenario en el Congreso tras la salida de Luis Rabé? Vamos a hablar esta noche con dos testigos y observadores de esta jornada ahí en el hemiciclo. Le presentamos a nuestros invitados, Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala, y el diputado Juan José Porras, de la agrupación Viva. Bienvenidos, señores, buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal? Buenas noches, Paola. Señores, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablando de esto de la suspensión o la separación temporal de Luis Rabé, generó cierta animadversación en las redes sociales la medida. ¿Podrían volvernos a explicar por qué es que la intención de desaforarlo no se pudo concretar? Hay dos versiones, una que no era legal y la otra que lógicamente fue por intereses políticos de los diputados de no querer de pronto correr la misma suerte al verse en una situación similar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se logró esta intención y luego en qué consiste esta suspensión o separación temporal? Bueno, efectivamente había un obstáculo legal que se tenía que respetar. No es un tema de que, bueno, el Pleno sometámosle a una votación como en algún momento se pretendió y vamos a hacer lo que querramos con el diputado Luis Rabé o con cualquier otro. Hay un debido proceso que respetar. La ley orgánica del organismo legislativo no regula realmente un tema de esta naturaleza, únicamente las ausencias, por ejemplo, del diputado Aragán. En cambio, yo creo que la salida a la que se llegó y el análisis legal fue el correcto. Lo que se hizo el día de hoy se basó en el artículo 170 de la Constitución Política de la República, que nos habla de que el Pleno del Congreso puede hacer el llamado a un sustituto de los diputados, a un suplente, en el caso de la imposibilidad fáctica de que uno de los diputados pueda llegar. En este caso, el diputado Luis Rabé se acreditó fehacientemente que está fuera de la República de Guatemala. Y pues obviamente lo que se hizo fue llamar a su suplente y en el momento, y aquí tengo yo les voy a dejar a ustedes una copia de la redacción de lo que se aprobó en el Congreso, creo que es lo correcto y lo que dice ahí es que si él se llegara a presentar, que de hecho pues tiene obstáculos ante la justicia penal en el país, pero si él se llegara a presentar y no tuviera estos obstáculos, pues podría reasumir su curul. Pero diputado Porras, ¿cómo se entiende que fue hasta el tercer intento en que esa moción pasó y que la aprobaron con 95 votos? ¿No pareciera que fue el primer escenario o en el primer intento del diputado Mario Taracena cuando prácticamente no tuvo eco y hoy fue diferente? ¿Qué cambió? Bueno, mire, yo creo que también hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta, independientemente de lo que bien plantea el diputado Álvarez sobre los impedimentos legales, que eso también era un obstáculo para algunos en la forma en que se estaba procediendo ante la amenaza de que podía venir ante juicios de tomar una decisión equivocada en cuanto a la forma de buscar cómo integrar el Congreso nuevamente. El tema que usted mencionaba al principio del programa, el tema que se podía volver precedente para otros diputados que pudieran estar en igual o similar situación. Y tres, que obviamente también había una situación que se había vuelto un tema personal, pero que eso fue superado y ya se pudo superar el tema en el sentido de que se volvió un tema institucional, no tanto de que yo quiero que se vaya. No era Taracena contra Rabé, sino el Congreso suspendiendo a un diputado con un problema legal. Correctamente. Pero me llama la atención que no sea un problema personal. Cuando este día se conoció que Rabé envió una nota en la cual acusaba de algunas ilegalidades a Mario Taracena y luego el mismo presidente del Congreso tiene participación en un incidente con la oficina de Luis Rabé. Es decir, él llega directamente a resolver un problema administrativo que viéndolo uno, tomándolo con cierta perspectiva, no tendría que haber sido resuelto por él. Realmente ya está subsanado. Mire, definitivamente el tema personal lo está. Si uno ve los antecedentes del conflicto que se dio, digamos, entre el presidente Taracena y el diputado Rabé, uno entiende la coyuntura de lo que están viviendo, pero yo creo que este era un tema que tendría que trascender la rivalidad que pudiera haber, con razón o sin razón, pero que tendría que verse desde un punto de vista institucional, que es un tema de Congreso, de imagen de Congreso, y que teníamos que solucionarlo el Congreso de la República y no dependía de uno o dos diputados. ¿Será, Luis Pedro, que se sintieron los diputados presionados porque iba a salir a luz
quiénes estaban en contra y a favor de que suspendieran a Rabé, que no querían ser señalados como defensores de un prófugo. Bueno, creo que en algunos pasó eso por la mente, no es el caso nuestro. De hecho, en la bancada de Encuentro por Guatemala nosotros apoyamos desde un inicio estas mociones. Yo creo que se había un tema muy personal entre el presidente del Congreso y el diputado Rabé, y a final de cuentas nosotros teníamos que guiarnos por lo que dice la Constitución y las leyes. Pese a que pueda haber mucha presión popular, no nos podemos, el funcionario empleado público solo puede hacer lo que la ley le permite, y nos meteríamos en un gran lío, inclusive juzgando algunos de los hechos que se le están sindicando a esta persona. Eso no lo podemos hacer y tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad. Entonces, a final de cuentas, yo creo que la nueva redacción que se presentó viabilizó el tema, y a final de cuentas, pues creo que Mayra Taracena seguirá teniendo sus problemas personales y los tendrá que resolver, pero ya el Congreso llevaba 3 semanas prácticamente en parálisis debido a esta, porque lo querían sacar por la puerta de atrás a Rabé, ¿verdad? De alguna forma, y a final de cuentas nosotros no somos jueces y no es eso lo que nos compete. Al final del día nosotros lo que queríamos es que el Congreso quede debidamente integrado con los 158 miembros, y independientemente sin tenerle que poner un nombre y un apellido al tema, sino resolverlo de conformidad con la ley. Ahora, llega como diputado Fernando García Gudiel, que como ya se vio también en el noticiero, es una persona que fue electo en listado nacional, pero por líder. Él mismo, al momento de ser entrevistado, todavía no estaba muy claro sobre la situación legal y qué es lo que compete, siendo que el partido político ya fue cancelado. ¿Ustedes han hecho ese análisis? ¿Tienen alguna idea de qué es lo que va a suceder? Él decía, bueno, simplemente voy a volverme independiente, pero entiendo que de acuerdo a los cambios con la ley orgánica del organismo legislativo, eso le haría perder ciertas prerrogativas como integrar alguna comisión o de pronto junta directiva. ¿Qué escenario, qué lectura damos a esto? Si es su voluntad, se puede declarar independiente. Eso no se lo impide la ley, lo puede hacer. El hecho es de que si él fuera parte de la bancada líder, tenemos que defender entre el partido y la bancada dentro del Congreso de la República. Él renunciando a eso y pasándose a otro partido, por ejemplo, sí perdería algunas prerrogativas de ser presidente de comisión, integrar junta directiva, por mencionarles algunas de las prerrogativas que el diputado pierde ahora por ser tránsfuga. Entonces, ese es el tema. El tema de que usted plantea de si el partido está cancelado y por lo tanto no sabe si va a estar con líder o no, ahí hay criterios. He escuchado criterios en el Congreso que dicen, bueno, mire, la bancada líder está, hay bancadas dentro del Congreso que no son partido político, pero que tienen una denominación como tal. Entonces podría ser que se puedan seguir denominando así y participar ahí. ¿Quién resuelve eso? ¿Junta directiva finalmente va a tener la última palabra en ese caso? Pues mire, primero que entiendo que debe quedar firme el tema de la cancelación del partido, porque hay un proceso dentro del Tribunal Supremo Electoral y esos serán los que tienen la última palabra en cuanto al partido. Ahora, el manejo del tema de bancada y su denominación es un tema netamente de Junta Directiva del Congreso de la República. Luis Pedro, pareciera un episodio bastante atractivo para la prensa, pero más allá de la escena que protagonizó Taracena con el diputado Orellana por la disputa de la oficina que ocupaba Luis Rabé, ¿qué significa el espacio que deja, tanto físico como la curul Luis Rabé? ¿Qué opinión le merece lo que va a suceder ahora después de que se sentó este precedente, de que el Congreso ha suspendido a un diputado que es prófugo de la justicia? Y le pongo acá un contexto. No vimos ninguna acción, por ejemplo, cuando Estuardo Galdames fue señalado de intentar sobornar a un periodista. No vimos con el caso de la gobernadora de Alta Verapaz, que calificó de discriminadores y de abusadores de su autoridad a los diputados oficialistas, o el diputado que tiene un proceso abierto por desapariciones forzadas. Pero hoy sí vimos algo que es prófugo de la justicia. Yo creo que la gran diferencia acá es que el diputado Rabé es prófugo y huyó y no está enfrentando un tema. Diputados antejuiciados hay varios. Hay diputados que inclusive se han renunciado a su curul y se han ido a presentar a la justicia. Entonces yo creo que lo que aquí diferencia muchísimo es que la situación del diputado Rabé es que él estaba prófugo. Por otro lado, el tema de que si el Congreso lo estaba protegiendo o no, yo creo que hay un poco de desinformación, porque al final del cabo él ya había perdido su derecho ante juicio. Él realmente estar o no en el Congreso no era un tema que lo iba a proteger de la persecución penal que tiene en su contra. Al final de cuentas yo creo que ya era un tema político, de la mala percepción y la mala imagen que tenía el Congreso de mantener a una persona con las indicaciones tan graves y tan serias y prófugo de la justicia como el caso de Luis Rabé, y que yo creo que sí era importante arreglar ese tema. Eso en el aspecto político. En el aspecto puramente, digamos, administrativo,
administrativo de la oficina y eso, independientemente, que yo creo que el incidente no nos deja a todos con el mejor de los sabores, porque se vuelve una contienda personal y creo que pudo haber sido mejor administrado. Sí, pero sí evidencia, yo creo que hay otros temas. El Congreso todavía necesita, se han dado pasos importantes en los cambios en el sistema, ley orgánica, ley de servicio civil, etcétera, pero déjenme decirles que, por ejemplo, la gestión para el diputado, independientemente que vos sea diputado, mañana puede ser que ya no lo seamos en el 2020, primero Dios, etcétera, todavía no está bien. Hay cosas que se tienen que ordenar. Vemos que todavía hay algunos diputados que tenemos muchísimas carencias en la gestión, y hay algunos que vivían con un desmán y con una abundancia extraordinaria que a todos inclusive nos sorprende a nosotros mismos diputados enterarnos de ese tema. Así es que en los temas puramente administrativos y de gestión todavía hay cosas que se tienen que mejorar y ordenar. Carmen tiene otra pregunta, pero tenemos que hacer una pausa comercial y vamos a seguir hablando de esa suspensión inédita de un diputado del Congreso de la República que decidió hoy el Pleno con 95 votos. Regresamos en un momento. Continuamos hablando de la suspensión del diputado Luis Rabé. Rocío, ¿qué dicen las redes? Paola, sin duda es uno de los temas más polémicos del día, así que comenzamos a conocer cuál es la opinión de nuestros televidentes al respecto. Tenemos ya la opinión de Teddy Torres, quien nos dice: con lo que ocurrió hoy, el Congreso de Guatemala limpia su imagen y redime a sí mismo. Romeo Bravo: ellos ya son diputados inventariados en el Congreso, no reelección por más de 2 periodos. Recuerda utilizar el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Esperamos su opinión. Paola, Carmen. Muchas gracias, Rocío. Aquí seguimos conversando en la mesa de este tema. Y otra pregunta y algo que ha llamado la atención es, sabemos que el presidente del Congreso tiene un carácter muy particular, sin embargo ha estado especialmente explosivo en los últimos días. Algunas personas aducen que esto es porque siente cierto peligro de perder la presidencia del Congreso. ¿Qué fuerzas están manejando y cómo es que avanza esto de las candidaturas a ocupar la presidencia de la Junta Directiva? Bueno, mire, diputado Porras. Yo creo que es el temperamento del presidente. Lo conozco de la legislatura pasada, igual que Luis Pedro, cuando era jefe de bloque y actuaba en pro de los puntos que querían plantear, era así. Obviamente, de presidente, creo que ha duplicado su intensidad en el manejo político del Congreso. Y sin duda está haciendo pues lo que considera necesario para posicionarse en ese tema. Yo creo que la negociación para la próxima Junta Directiva la vamos a comenzar a ver en las primeras semanas de octubre, ya que hasta a partir del 15 de octubre el Congreso puede elegir una nueva ¿Y qué candidaturas directiva fuertes se oyen hasta el momento? Realmente no he escuchado que nadie se esté candidateando. Creo que el diputado Linares oficiosamente ya presentó su candidatura. El presidente Taracena ha mencionado en otros medios que no ha pensado en eso todavía, pero seguramente le intentará nuevamente hacerlo. Pero yo creo que los bloques estarán trabajando esto en los primeros 15 días de octubre y la idea sería tratar de llevar a una planilla consensuada que mantenga la gobernabilidad del Congreso y que permita que las cosas se puedan llevar a buen término. ¿Y qué puede preverse que va a suceder ahora después de la suspensión de Luis Rabé? ¿Qué pasa si ligan a proceso, por ejemplo, a los diputados señalados de abuso de autoridad y discriminación, los oficialistas? ¿O qué pasa si sale otro caso de plazas fantasma, avanza y también se emite orden de captura y el diputado se va? ¿Será que vamos a ver que esta acción se va a repetir de ahora en adelante o lo ven ustedes como un caso aislado por tratarse de la figura que era Luis Rabé? No, yo sí pienso que probablemente corran la misma suerte si se huyen de la justicia. En el caso que, por ejemplo, la ley de antejuicio regula qué es lo que pasa si los diputados que han perdido su derecho a antejuicio son ligados a proceso. Si estos no son enviados a prisión preventiva, pues pueden continuar el cargo. Si son enviados a prisión preventiva, pues entonces tienen que dejar el cargo y se declara vacante y pues tendrá que llamarse a su sustituto. En el caso que huyan de la justicia y no se presenten, etcétera, lo más probable es que sí, después de un tiempo, por supuesto. No será yo creo que tampoco es prudente que al día siguiente que no se ubica un diputado ya corra la misma suerte, pero probablemente después de un tiempo, si es que esto se diera, creo que seguiría la misma suerte. ¿Será que el Congreso va a seguirse autodepurando a sabiendas de que Luis Rabé no es el único señalado? Yo no usaría la palabra autodepuración, porque realmente el diputado Luis Rabé fue señalado por el Ministerio Público, está acusado en un tribunal de justicia, él perdió su derecho a antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que se ha seguido el debido proceso, está prófugo, tiene una orden internacional de aprehensión
Entonces realmente pues hay una imposibilidad, se le ha visto y se le ha fotografiado en Nicaragua y en otros países, en fin. Entonces el caso pues es bastante claro de que él tiene una imposibilidad clara y de hecho ha inasistido durante más de 2 meses al Congreso de la República. Entonces yo pensaría que es difícil también que pues un diputado que se encuentre en una situación complicada se vaya a aferrar también tanto al tema cuando no le produce tampoco ningún beneficio. No entiendo tampoco eso. Yo creo que lo que preocupa también a nivel de ciudadanía es la gobernanza del Congreso, porque lo decía el diputado Álvarez, se perdieron muchos días en esta pugna entre Rabé y el presidente del Congreso. Hay un ambiente completamente desfavorable para esa gobernanza, un ambiente de despidos, un ambiente de investigaciones en curso, de, bueno, estas pugnas personales, un recambio en la correlación de fuerzas del Congreso de la República. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses ya en términos de las funciones de oficio que debería de estar cumpliendo el organismo legislativo? Bueno, miren, una muy buena pregunta. La verdad es que se vienen unos meses turbulentos en el sentido político del trabajo que tiene el Congreso a su cargo. Ustedes mencionamos hace una pregunta anterior, junta directiva, por ejemplo. Eso va a ser un tema de votaciones y de acuerdos y de alianzas. Presupuesto, ¿verdad? Ley de competencia y otros temas, reformas constitucionales. Entonces tenemos una agenda muy cargada, pero yo creería que después de este tsunami que tuvimos con el tema del diputado Rabé, yo creo que las aguas van a bajar un poquito y va a poder comenzar a reenfocarse el trabajo en las comisiones que van a tener a su cargo las últimas iniciativas que nos van a permitir trabajar de aquí al 30 de noviembre. Y hay que hacer cuenta del número de sesiones que le quedan al Congreso de aquí a noviembre, porque solo sesionamos 2 veces por semana, o sea que tiempo no hay mucho para cerrar, digamos, el Congreso de la República el 30 de noviembre. O sea que es apretado el tiempo, pero implicará entonces realmente un trabajo tesonero de comisiones, de diputados y de bancadas para que la agenda que está propuesta pueda salir y que salga de la mejor manera posible. Diputado Porras, diputado Álvarez, muchas gracias por venir a conversar con nosotros sobre lo que ha acontecido ahí en el hemiciclo este día. Quédese con nosotros porque cuando regresemos vamos a hablar de cuánto es lo que gana el guatemalteco asalariado o trabajador independiente en promedio al mes y usted verá si encaja dentro de esa encuesta que presentó hoy el Instituto Nacional de Estadística o se sale del promedio. Ya regresamos.